Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. ¡Comenzamos! Qué alegría saludarlos en este inicio de semana y también inicio de mes. Hoy es domingo 1 de marzo y entramos de lleno en la primera sección de nuestra nueva lección, Completos en Cristo. Hoy estaremos estudiando lo que corresponde a este domingo 1 de marzo, esta lección que tiene un subtítulo hoy muy interesante: la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y como siempre me acompaña el profesor Miguel Ángel Peña Castillo para desglosar este tesoro espiritual que Dios nos tiene para esta semana. Así que antes de que nuestro profesor nos pueda saludar, yo quisiera que oremos. Vamos a iniciar este sagrado tiempo hablando con nuestro Creador. Padre amante, comenzar este mes, te pedimos que tu sabiduría guíe nuestras palabras. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Dios, para encontrar en Jesús todos los tesoros del conocimiento. Que este espacio sea una luz para quienes buscan la dirección divina. Queremos ser el medio que tú utilices para ayudar a otros a entender tu palabra y que también puedan ponerla por obra y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, profe, bienvenido a Presente 7. Cuénteme, ¿cómo le fue ayer en la iglesia? El Señor es bueno y siempre acompaña a sus hijos. Cuando usted le dedica atención a Dios, que usted se comunica con Él, que va a su templo, usted lo está honrando. Cuando usted, el simple hecho de usted salir para la iglesia a tiempo, no al tiempo suyo, sino al tiempo de Dios, porque usted tiene una entrevista con el Rey del Universo. Hay personas que llegan tarde a la iglesia. Uno debe llegar a tiempo, a menos que tenga un contratiempo en el camino, como lo tuve yo el sábado pasado. Sí. Que para llegué ya cuando me tuvieron que sustituir momentáneamente y así se quedó. Yo lo dejé. Pero usted tiene una cita con el rey del universo y usted no va a llegar tarde a una cita. No, hay personas que cuando es para el trabajo, eso es 1A. Y muchas veces cuando es para Dios, así tal cual usted dice, pues llegan tarde. Y no porque se le presente algo, sino porque lo tienen por costumbre. Así que cuidadito a nuestros amigos que nos están escuchando. Recuerden que Dios merece el primer lugar. Profe, el estudio de hoy, la sabiduría y el conocimiento de Dios, que así se titula para la lección para este domingo, nos lleva a una pregunta que la humanidad se ha hecho por mucho tiempo y que encontramos en el libro de Job. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Porque vemos que Pablo responde de una manera contundente. Es como si él le contestara a Job y le dice: la sabiduría se encuentra en Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué Pablo usa la palabra escondidos? Me llena de curiosidad esta parte. Bueno, Dios se escondió durante cierto tiempo porque el hombre no estaba preparado. El ser humano se desvió muy temprano. Cuando usted ha leído en la palabra de Dios que el Señor tuvo que destruir el primer mundo, es decir, los primeros seres humanos que duraban cientos de años. Matusalén duró 969 años. Adán duró 950 años. Hubo descendientes que duraron un poquito más. Y otros, entonces cuando el hombre pecó, se fue reduciendo la vida del hombre hasta el punto
de que hoy día una persona llegara a 100 años, eso lo celebran, porque todo el mundo no llega a 100 años. Pero hay gente que han pasado de ahí. Entonces, la sabiduría de Dios se escondió durante un tiempo. El pueblo antediluviano no pudo entenderlo. Y fíjese cómo se perdieron. Nada más se salvaron 8 personas de esa generación. Noé, la esposa de Noé, sus 3 hijos con las esposas. Con sus esposas. 8 personas de millones que habían. ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde estaba la sabiduría del hombre? Se perdió. El hombre que se salva a sí mismo, el hombre que busca de Dios, entonces es sabio. Y realmente es como Pablo lo dice. Los tesoros por lo regular están en un lugar escondido. Hay tesoros que lo han enterrado, otros que se han ido al fondo del mar. Y vemos cómo los hombres se afanan por buscar dichos tesoros. Y yo entiendo que la palabra de Dios es también así. Es un tesoro, pero está ahí. Está escondido porque nosotros no hemos ido a buscarlo. Entonces, si nosotros comenzamos a escarbar, a buscar, nos vamos a encontrar con todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Uno se pregunta, ¿en dónde y en quién está la sabiduría? ¿En dónde? ¿En dónde está la sabiduría? Mira, la sabiduría, Dios nos la muestra en la propia naturaleza, en tu propio interior, en tu propio yo. Pero la sabiduría se conquista. La inteligencia te la pone el Señor como una capacidad innata. Eso tú naces con ella. Tú la heredas. Pero la sabiduría tú la tienes que conquistar. ¿Quién es sabio? En la forma como el ser humano la considera. El sabio es el individuo que hace descubrimientos grandes de ciertas cosas. El individuo que mejora la calidad de vida de las personas. A eso no es malo, y eso es cierto. Pero la verdadera sabiduría es salvarse a sí mismo. No que tú te salvas por ti propio, sino que tú tienes la capacidad para poder encauzar tu vida hacia Dios. Entonces, al mismo tiempo que tú te salvas, también quieres salvar a otros. Eso es sabiduría. El texto menciona, profe, la palabra griega taxis, que es traducida como orden. A veces nosotros vemos el orden en la iglesia como algo administrativo. No, la iglesia es ordenada, tiene esto, tiene aquello, se maneja de esta manera. Pero, ¿qué significado teológico puede tener esta palabra orden? Y cómo una fe firme en Cristo nos puede proteger a nosotros de ser sacudidos por esos falsos maestros que a veces aparecen por ahí. Mira, nosotros los que hemos estudiado un poco, te puedo hablar de taxonomía, clasificación. La taxonomía es una ciencia relativamente moderna, no tan vieja. El hombre aprendió a clasificar las plantas, los animales y aún el propio ser humano. Científicamente lo quieren catalogar dentro de la taxonomía que el hombre ha hecho. Pero esa palabra griega, taxis, es el buen orden. Oye, el buen orden. ¿De quién? De la iglesia. Entonces, lo que Dios está tratando de enseñarnos es que así como nuestro cuerpo es ordenado, todo está concatenado, todo concuerda. Ojalá que yo te diga, como cuando estudiaba un poco de medicina, tú coges la cabeza, es decir, el cráneo. El cuerpo humano es maravilloso, profe. Y tiene hoyos que tú no te lo imaginas, por donde entran venas, arterias y nervios. Y algunos lugares están interconectados con los huesos propios de la nariz, con los huesos propios del frontal,
con los huesos del occipital, con los huesos de los parietales, con los huesos de los temporales, con los maxilares. Y tú dices, Dios mío, entonces tú ves que la medicina no es tan fácil. Y usted tiene que dominar qué cantidad de nervio entra por tal lugar, qué cantidad de arterias o de vasos capilares entran por diversos sitios. Es decir, todo con un orden. Todo tiene un y orden. Una función específica. Y una función específica. Entonces, eso te demuestra a ti, eso se llama fisiología. Porque no es solamente la parte anatómica, es decir, la parte estructural, sino también la parte fisiológica, cómo funcionan cada parte del individuo. Entonces, también la iglesia, que Dios la creó, el mismo Jesucristo la creó, la fundó, tiene que tener un orden. 1 Corintios 14:40 te dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es que Dios es un Dios de orden y no está dando ese mandato ahí, pero Él predica con el ejemplo. No sé, yo sé que usted recuerda, pero nuestros oyentes recordarán cuando Dios creó el mundo. ¿Cómo Él encontró esta tierra? Estaba vacía, pero tenía algo particular. Estaba desordenada. Y Dios lo primero que hizo fue establecer el orden, porque Dios no puede convivir en un lugar que esté en desorden. Y eso no solamente es la creación, también con nuestra vida. Si tenemos una vida desorganizada, desordenada, Dios no se place en eso. Bueno, tú sin querer te metiste a la parte, sin querer, no. A la parte química, porque la Tierra estaba en entropía, una de las leyes de la termodinámica. Entonces, la dinámica es una rama de la física y la termología habla sobre el equilibrio de la naturaleza. Es decir, cómo está la naturaleza entretejida, cómo funciona. Dios lo hizo expresamente así, para enseñar una lección al ser humano. Explíqueme. Porque eso, Dios, cuando creó la tierra, ¿por qué la creó desordenada y vacía? Si Él es el creador. Pero Él mismo personalmente bajó y la ordenó. La primera persona que aparece es el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dice, y con Él estaba yo ordenándolo todo. El Padre y el Hijo. Y cada vez que hacían algo, el Señor mismo decía, mediante el autor Moisés, primer escritor bíblico, dice, oye, me quedó bueno. Era bueno en gran manera. Me quedó bueno, como dice un autor, que cada vez que Dios creaba dice, oye, pero me quedó tan bien. Entonces el que escribió el Génesis dice, era bueno en gran manera, porque quedaba perfecto. Entonces la perfección se va a lograr al final de nuestra vida porque nosotros involucionamos. En vez de evolucionar, involucionamos. Y usted mencionaba algo que mucha gente puede decir, ¿y cómo es eso que Jesús, el Espíritu Santo, que estaban con Dios en la creación? Porque hay gente que no cree eso. Y la Biblia, ¿por qué la Biblia habla en plural? Cuando dice hagamos, significa que estaban ahí más de una persona. Pero si tú comienzas en Génesis 1, te lo va diciendo. Y luego Génesis 1:26. La primera vez que se habla de pluralidad está en Génesis 1:26. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban los tres trabajando. Porque vinieron a ordenar y después que ordenaron, entonces completaron la obra agregándole, después de hacer el ser humano el sexto día, entonces el Señor agregó otro día para completar la semana, para que el hombre aprendiera a contemplar la obra de Dios. Claro, porque hay gente que ve el sábado como una carga. Sin embargo, el sábado entiendo que fue creado para que nosotros recordemos que tenemos un creador, que recordemos que la naturaleza, nosotros mismos, todo fue creado por Dios, quien es nuestro Padre.
Profe, la lección de esta semana, sobre todo de este día, nos deja un reto. Y es nuestra experiencia personal con el orden, pero el orden espiritual. Y no se trata de hacer reglas frías, sino de hacer una estructura de fe que nos sostenga cuando lleguen las dudas a nuestra vida. Y me gustaría, profesor, que usted me contestara cómo puede un oyente que siente que su vida espiritual es un caos ahora mismo, cómo puede ese oyente empezar a encontrar ese buen orden que nosotros estamos hablando y esa firmeza en Cristo Jesús. Que nosotros entendemos debe hacer un individuo es reconocerse que él es imperfecto. Yo soy imperfecto. Que necesito ordenar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi relación con Dios. Yo he sido descuidado. Pero cuando tú conoces el Evangelio, que te sometes a la voluntad de Dios, al cuidado constante de Jesucristo en tu vida, entonces tú comienzas a ordenarte. Pero no es que tú lo vas a conseguir de un día para otro. Eso es un proceso. Un proceso. Por eso dice que el que comenzó tan buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Filipenses 1:6, que lo vimos ahorita. Entonces, el Señor tiene luchando conmigo ¿cuántos años? 50 y pico de años. ¿Cuánto tiene contigo luchando? ¿Cuánto tiene con cada persona? Hay gente más vieja que yo y que vienen y todavía no han sido completados. Ahí va a entrar un día lo que se llama la justificación por la fe. El Señor va a completar tu lucha que tú tienes. Tu perfeccionamiento va a terminar cuando tú te mueras. Por eso uno no debe morir en pecado. Debe morir arrepentido. Nadie debe morirse sin arrepentimiento. Bueno, a nuestros amigos, especialmente a ti, querido oyente, que no por coincidencia, por diosidencia sintonizaste nuestra estación, o quizás estás viendo este video por YouTube, por Facebook. Dios quiere hablarte, Dios quiere entrar a tu vida, y aunque sientas que estás en caos, cuando encuentres a Jesús en tu vida, entonces ese orden va a llegar. Queremos cerrar este capítulo de hoy con una oración, pero antes de la oración, vamos a leer el versículo para memorizar para toda esta semana, que lo encontramos en Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiestas, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Padre nuestro, otra vez volvemos a tocar tu hogar y no te importunamos porque tú has dicho que siempre estás dispuesto a escuchar nuestra oración. Por tanto, Señor, nos acercamos a ti rogándote que nos ordene mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, moralmente y físicamente también. Que tenga misericordia de todos nosotros que estamos en luchas en este mundo. Y a nuestros amigos donde quiera se encuentren, que tú seas con ellos, Señor, y pelee ese pleito que ellos no pueden pelear por sí solos. Amén. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. 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 Bueno, será hasta mañana cuando sigamos descubriendo qué significa estar completos en Él. Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza mía.
Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue Presente 7.